Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hoy abordamos un tema muy presente en la vida cotidiana de muchas personas, los arrendamientos, desde alquilar una vivienda hasta contratar una obra o un servicio. Los contratos que analizaremos hoy están profundamente regulados por la ley y al mismo tiempo dejan espacio a la voluntad de las partes. Profesor, si te parece, comenzamos con una pregunta general. ¿Cómo defines el contrato de arrendamiento? El contrato de arrendamiento es el ceder algo a cambio de un precio. Y el ceder algo siempre que sea una cesión temporal. Es decir, los elementos básicos de este contrato es el tiempo y el precio. Si no hay precio o no se pacta el tiempo y no lo marca la ley, ya no sería arrendamiento. ¿Y qué es una cesión de uso? ¿Es un arrendamiento? Si es a cambio de un precio, sí. Si no es a cambio de un precio, no. Es otro contrato distinto. Puede ser un depósito, puede ser un préstamo, puede ser O sea, siempre debe existir un precio. el tiempo y el precio. Es esencial en la idea de arrendamiento. ¿Y el arrendamiento de qué tipos puede ser un arrendamiento? El arrendamiento esencialmente es de cosa. Luego el Código Civil llama mal arrendamiento de obra y arrendamiento de servicio, que no son auténticos arrendamientos. ¿Y el que yo conozco como arrendamiento urbano? Es un arrendamiento de cosa. Entonces, Está naturalmente, dentro del y si arrendamiento es de cosa. rústico, es de una finca rústica, o sea, también es un arrendamiento, es una cosa. ¿Qué obligaciones tiene las partes del arrendamiento de cosa? El arrendador tiene la obligación de entregar la cosa para su uso y mantener este uso pacífico, y el arrendatario tiene que pagar un precio que puede ser una renta, una cantidad mensual o semanal, o bien una cantidad alzada, en todo caso por un tiempo. Y entonces aquí la autonomía de la voluntad es dependiendo de cada uno lo que diga. Claro, claro. Entonces uno puede pensar, ¿y este arrendamiento de cosa en la práctica se usa? Se usa y mucho. Pensemos, el alquiler, el arrendamiento, por ejemplo, de un traje o de un vestido de gala para una determinada fiesta. El arrendamiento de una joya, cosa que parece que se usa mucho en la entrega de los premios Oscar. ¿Qué más? El arrendamiento, algo muy frecuente, el arrendamiento de un coche. Entonces, por un tiempo. El tiempo no hace falta que se pacte por fecha, puede ser por función. O sea, alquilo este smoking para las fiestas de tal cosa. Y cuando se acaban las fiestas tengo que devolver el traje. Y yo tengo que pagar o por el tiempo que lo he utilizado o un precio unitario. O sea, arrendamiento es igual a alquiler. Claro, por eso el arrendatario muchas veces, sobre todo cuando es de vivienda, se llama inquilino. Y por eso el arrendamiento urbano es el alquiler de un Claro, piso. claro, sí señor. ¿Y es lo mismo arrendamiento de vivienda que de local? No, el arrendamiento, el contrato de arrendamiento de vivienda está regulado con leyes muy protectoras al inquilino desde la época de la Segunda República Española. Luego fue en la posguerra. Luego se liberalizó un poco con la llamada Ley Boyer del año 85. Y últimamente ya existe una ley especial de arrendamientos urbanos, que es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 24 de noviembre de 1994. Y esta ley recoge las obligaciones específicas para el arrendatario y para el arrendador. Exacto. En caso de vivienda, un plazo mínimo de 5 años. A partir de 5 años se prorroga tácitamente, si no dicen nada, año por año. En todo caso, si quiere, el arrendatario tiene derecho a cesar el arrendamiento, pero el arrendador no tiene ese derecho. Tiene que mantener el arrendamiento durante 5 años mínimo. Y luego regula con mucho detalle
las obras, el mantenimiento, tal. La ley especial precisamente es una ley que regula mucho el detalle de algo que es muy fundamental para la vida de las personas, como es la vivienda. Y luego esta ley tiene una multitud de complicadas disposiciones transitorias, porque hay muchísimos arrendamientos que todavía se mantienen de la ley anterior, con la reforma de la ley Boyer, etc. Es lo que decían la renta antigua. De renta La, antigua, la ley. exacto. Que decían, era injusta. No, era necesaria en una situación de precariedad económica de un país que había salido de una guerra. Esto en cuanto a la vivienda. En cuanto al local de negocio, no hay una regulación taxativa que la ley ordene el arrendamiento del local de negocio. No, rige el principio de libertad de las partes, el principio de autonomía de la voluntad. Dura lo que pacten, lo que se pongan de acuerdo. Si no pactan nada, dura un año, pero se puede pactar lo que quieran, el tiempo que quieran. Y lo puede rescindir el que quiera de los dos. Pero nunca podrán rescindir antes de que acabe el plazo pactado, evidentemente. Sí, pero en otro caso, el arrendatario, en el caso de vivienda, el arrendatario podía irse antes, pero nunca el arrendador lo podía echar antes de que terminase el contrato. Exacto. Y el plazo mínimo de 5 años, cosa que no lo hay en el local de negocio. Y si quisiera que se fuera, le tiene que avisar con tiempo. Supongo que esto también viene regulado. Bien, pero son muchos detalles. La ley es larga, es complicada, y si yo entrara en ella con detalle, podría estar no un episodio, sino 4 o 5. Y aquí se prevé también el subarriendo. El subarriendo se permite siempre que lo autorice el arrendador por escrito. Y ahora la siguiente pregunta, si me habla del subarriendo, es: ¿y los ocupas? ¿Qué pasa con los ocupas? Bueno, el ocupa es algo no fuera de ley, sino contra ley, algo ilícito que evidentemente no está regulado en ninguna ley. Ocupa significa, como su nombre indica, ocupar sin ningún título, sin ningún derecho, una vivienda o local que no es propio. Esto se puede echar a través de un proceso que se llama de precario, porque es un precario. Yo pongo un ejemplo que es muy gráfico y estoy convencido de que el ejemplo es aplicable al ocupa. Imaginemos que una persona va por la calle y otro se le abalanza y le quita la cartera. Y en aquel momento él ve un guardia y le avisa a un policía municipal y le dice: me acaba de quitar la cartera. Y este que se la ha quitado dice: no le doy esta cartera. Que sea un juez que diga que es de él. Y mientras tanto la guardaré yo. Y no lo dice. Y me gastaré todo el dinero que hay adentro, evidentemente. No es así. El guardia cogerá al ladrón, le cogerá la mano, le cogerá la cartera y se le devolverá. ¿Por qué no hace lo mismo con un piso ocupado violentamente y ocupado ilegalmente y un acto ilícito y notoriamente contra la ley? El juzgado es un proceso largo, una sentencia, y mientras tanto el ocupa puede utilizar algo que no es suyo, incluso puede malvender las cosas que hay adentro. Con lo cual, cuando se da una situación de ese tipo ilegal, tiene derecho la policía de cogerlo y echarlo, sin más. Como lo que digo de la cartera, le coge la cartera y se la devuelve a su dueño. Y se ha terminado. Pero es como que ahora hay una protección especial a los ocupas. Bueno, el ocupa puede decir: la vivienda es sagrada, que sea el juez el que diga que pueda entrar la policía. No, la vivienda es sagrada cuando es una vivienda ocupada legalmente. La vivienda no es sagrada cuando se ocupa fuera de la ley, en contra de la ley, incluso con violencia. ¿Y en el arrendamiento rústico rigen las mismas reglas? El arrendamiento rústico tiene una ley especial de 26 de noviembre del 2003 en que en principio rige la autonomía de la voluntad. Es decir, las partes tienen libertad para pactar lo que quieran. Y unas pocas, digamos, limitaciones. El límite, si no se pacta expresamente, es de un año. Regula la parcería. La parcería es una especie
de arrendamiento rústico que consiste en el uso de una finca que no se paga por el arrendatario un precio por usarla, sino lo utiliza, saca beneficios y una parte de los beneficios se entregan al arrendador. O sea, no se paga una cantidad o una renta. Esto es como la época feudal. Parecido, sí, pero es frecuente. El arrendador que dice, yo no puedo cultivar esta finca porque me dedico a otra cosa. Te la cedo a ti y de lo que saques, de lo que ganes, me das un tanto por ciento. Y se ponen de Entendido. acuerdo en la forma, el aprovechamiento que puede ser rústico, o sea, agrícola, forestal o pecuario. Y ahora pasemos a otro tipo de contrato. Contrato de obra. ¿Qué quiere decir contrato de Bueno, obra? primero, el contrato de obra y el contrato de servicios, el código lo llama arrendamiento de obra y arrendamiento de servicios. Está mal, no es un arrendamiento, no lo es. Entonces, ¿por qué lo llama arrendamiento? Porque deriva de la terminología romana que no se arrendaba, no se contrataba una obra o se contrataba un servicio, sino que se hacía un pacto con un propietario de esclavos que le hacían la obra o prestaban el servicio. Pero entonces se llama o contrato de obra o contrato de prestación de servicios, no arrendamiento. Entonces, arrendamiento de obra consiste en que se pacta el ejecutar una obra a cambio de un precio. Y el arrendamiento de servicios es el contrato por lo que se pacta una serie de servicios a cambio de un precio. ¿Y qué diferencia hay? A veces no es fácil. El contrato de obra es yo contrato en que me hagas esta casa y cuando esté terminada me la entregas. Esto en las profesiones liberales es un problema en que se tiene que ver caso por caso. Ejemplos: cuando se pacta con un abogado para que le defienda un determinado caso. Se pacta la obra, realmente no es una obra, es unos servicios que duran el tiempo que dure el litigio y que el resultado no depende exactamente de él. Y el médico es una prestación de servicios de que me atiendas una enfermedad o me practiques una operación, pero en beneficio de la salud. Es un servicio que me haces para la salud, no es una obra. Y si sale mal el pleito o sale mal la operación, en principio no hay un tema de cumplimiento o de incumplimiento, a no ser que realmente haya un incumplimiento no de servicios o incluso de obra, cuando, por ejemplo, se encarga a un abogado que apele, que haga un recurso de apelación y se le pasa el plazo. Es un incumplimiento de servicio y si se la ha contratado solo para la apelación sería de obra. Y el médico lo mismo. Una cosa sería el servicio normal, otra una operación. Me someto a su cuidado para una operación, por ejemplo, de cirugía estética, en que si sale mal, ha salido mal la obra, no es el servicio. Y hablando de médico, se ve mucho el consentimiento informado. Yo lo he mantenido siempre y lo sigo manteniendo. Es un documento que no tiene ningún valor jurídico. Es decir, imaginemos que un arquitecto diga, yo te hago la casa, pero fírmame este papel. Y el papel pone que no responde de los defectos que salgan en la casa. A nadie se le ocurriría firmarlo. Pues me busco otro arquitecto. El médico, yo te voy a operar. Si no te operas te puedes morir, pero me tienes que firmar esto. Y a veces te lo enseñan, te lo traen cuando casi estás a punto de entrar en el quirófano. O cuando un papel de varias hojas, letra pequeñísima, tal. Entonces, ¿sirve para algo? No, porque si la actuación médica ha sido, ha sido inadecuada y se puede probar que ha sido
una mala praxis responde igual por más que haya firmado. Entonces, ¿por qué existe esto? Hombre, podría darse en un caso, un tema que tanto sería un arquitecto o un abogado o un médico, que se le pidiera algo que es muy inusual y muy arriesgado. Y el profesional dice, yo no estoy seguro de que salga bien. O lo dejamos o tú te atreves a probarlo. Y si te atreves a probarlo, tú me firmas un documento de que aceptas el riesgo. Esto sí que sería válido. Y esto ya no sería el papelito impreso de consentimiento informado. Que le extirpan un riñón y se equivocan de riñón. Bueno, pues responde de incumplimiento, A pesar de haber a pesar firmado. del papelito. El incumplimiento, siempre, cumplimiento es hacer la obra o hacer la prestación. El incumplimiento es o bien no hacerla mal o hacerla, por ejemplo, con retraso. ¿Qué pasa si una casa o una pared o una obra, un pantano o lo que quieran, se pacta para que se haga un presupuesto, todo el detalle, y que se tiene que entregar tal día y se entrega más tarde? Se puede reclamar por el retraso, pero muchas veces en los ejemplos que he puesto se pone una cláusula penal, que es, se pacta hasta tal día me tienes que entregar, pero si te retrasas, por cada día de retraso me pagas tanto o me descuentas tanto del presupuesto que me hayas puesto, a no ser que el cumplimiento en el plazo sea esencial. Ejemplo, el vestido de novia. Se pacta con la modista el vestido de novia y el modisto, el pobre, se retrasa un poco, solamente 24 horas, pero la novia ya se ha casado. Aquel vestido de novia ya no le sirve. No ha sido un incumplimiento parcial, ha sido un incumplimiento total de la obra que se le ha encargado, el vestido. Que todo esto estamos viendo que se llama mal dicho arrendamiento de obra y arrendamiento de servicio sería contrato de obra, contrato de servicio. Y además que Exacto. están los dos la línea es muy fina de Sí, separación sí, entre muy los fina, dos. muy fina. Y estos contratos de servicio, ¿qué pasa con las profesiones liberales? Subcontratados, por ejemplo, los riders. ¿Estos autónomos? Sí, como siempre, es la línea entre servicios y obra es muy fina. Entonces, puede ser, si se pacta, supongamos, se pacta que una persona lleve estas cajas a tal sitio. Esto es un contrato de obra. Distinto es, una persona lleva tantas cosas durante todos los días, los paquetes que yo le entregue. Entonces ya es un tema de servicios. Y algo mucho peor. Y cuando una cosa u otra, sobre todo la segunda que he dicho, el contrato que sea realmente una prestación de servicios, se disimula en el fondo en un contrato laboral, claro, entonces el contrato disimulado, que lo que simula es una legislación muy específica de protección del trabajador. Y esto muchas veces ha sido el caballo de batalla de los riders, que se entiende que están disimulando contratos laborales que tienen una protección que viene, que viene de muy antiguo. Basta recordar el manifiesto comunista, se propagó en 1848. La encíclica de León XIII, la Rerum Novarum, se publicó en 1891. A partir de aquí, ya la legislación es de cada país, muy poco a poco, se fueron dictando en protección del trabajador porque las condiciones habían sido en muchos casos inhumanas. Y en este caso, que son como falsos autónomos, les hacen creer que son prestación de servicios cuando en realidad sería un contrato laboral. Exacto. O sea, ya no es de obra o de servicio, no,
Es un contrato de servicio disimulado que en realidad es un contrato laboral, sometido a la legislación protectora laboral. Perfecto, profesor. Pues muchísimas gracias por las explicaciones tan claras. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.